Saludos hermanos, en breve daremos inicio al estudio bíblico de los jueves de la Iglesia Bautista Misionera El Camino. Aproveche estos minutos para compartir el enlace de esta transmisión con sus familiares y amistades para que nos acompañen y compartamos juntos la palabra de Dios. En breve iniciaremos. En breve daremos inicio al estudio bíblico de los jueves de la Iglesia Bautista Misionera El Camino. Aproveche estos minutos para contactar a algún familiar o amigo. Invítelo o invítela a acompañarnos en el estudio de la palabra de Dios. Comparte el enlace con él o con ella. En breve iniciaremos el estudio bíblico de hoy. Saludos hermanos, en breve daremos inicio al estudio bíblico de los jueves de la Iglesia Bautista Misionera El Camino. Aproveche estos minutos para compartir el enlace de esta transmisión con sus familiares y amistades para que nos acompañen y compartamos juntos la palabra de Dios. Estaremos iniciando en breve. Buenas noches. Bueno, qué bueno estar juntos en la casa del Señor esta tarde, alabando y bendiciendo el nombre del Señor. La casa del Señor es yo acá y usted allá. Y estamos juntos alabando y bendiciendo el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, esta noche lo que toca en el estudio bíblico es preguntas y respuestas y vamos a poner el servicio en las manos del Señor. Vamos a orar. Gracias, Señor, porque nos permites esta tarde reunirnos delante de ti. Nos reunimos en tu presencia, Señor,
ellos allá y nosotros acá, alabando y bendiciendo el nombre de nuestro Señor. Y te pedimos, Señor, que tu Santo Espíritu tenga libertad para trabajar en nuestro medio, que tu Santo Espíritu tenga libertad, Señor, para guiarnos y dirigirnos, que podamos abrir tu palabra y que podamos entenderla y aplicarla a nuestras vidas. Pedimos, Señor, también por las peticiones que están delante de ti, las peticiones y las respuestas a la oración. Ponemos en tus manos las necesidades de cada familia, cada hogar, cada iglesia, y recibe la honra y recibe la gloria, porque lo ponemos en el nombre precioso lo pedimos en el nombre precioso de Jesús. Amén. Muy bien, bueno, esta noche entonces lo que tenemos es preguntas y respuestas y vamos a estar considerando algunas de las preguntas que nos han llegado. Vamos a ver, primeramente tenemos una pregunta de la hermana Catalina Rojas de Rivera, que ella está preguntando por el significado de Génesis 32 del 24 al 32. La pregunta de ella es, ¿con quién luchó Jacob? Y pregunta, ¿existen los ángeles? Bueno, primeramente vamos a ver la pregunta que si existen los ángeles y vemos que hay en realidad 3 órdenes de ángeles, cada uno con su líder. El orden espiritual con el arcángel Miguel, por cierto que en la Biblia nosotros siempre hemos dicho, y yo también lo he enseñado así, de que está el arcángel Miguel y el arcángel Gabriel y el arcángel Lucifer. Sin embargo, en la Biblia, en el libro de Judas, en la epístola de Judas, es donde se le habla a Miguel, se dirige a él como con el título de arcángel, y no encontramos ese título para ningún otro en las Escrituras. Entonces, por eso puse que el orden espiritual de cada uno de los órdenes de ángeles es el orden espiritual es con el arcángel Miguel, el orden intelectual es con Gabriel y el orden material es con Lucifer. Ahora, para un estudio más extenso en cuanto a los ángeles, vamos a dejar eso para otro día, pero la pregunta es que si existen los ángeles y la respuesta es sí. Sí, los ángeles existen. Sin embargo, viendo el estudio de hoy, la pregunta ¿con quién luchó Jacob en Génesis 32 del 24 al 32, vamos a encontrar que dice que luchó con él un varón. No dice que fue un ángel. Nosotros suponemos que fue el ángel de Jehová, que es una presentación de nuestro Señor Jesucristo en el Antiguo Testamento, una teofanía. Es el término teológico que se le llama eso. Teofanía es teos de Dios y fanei que brilla. Entonces brilla un brillo de Dios o una manifestación de Dios en el Antiguo Testamento. Por cierto que cuando se le llama el nombre de Jehová, en realidad no es un ángel, sino que es una manifestación o presentación de nuestro Señor en el Antiguo Testamento. Permítame un momentito aquí para salir de un programa que está sonando y ahora entonces vamos a continuar adelante. Vamos a leer aquí en Génesis capítulo 32. Y Jacob se quedó solo. Ahora la ocasión aquí es cuando Jacob venía regresando de estar con su suegro, ahí donde su suegro había adquirido 2 esposas y 2 concubinas y tenía una familia, tenía ya a los 12 hijos y una hija y venían ahí de camino. Entonces él había huido de su hermano Esaú y su hermano Esaú lo había amenazado con matarlo. Entonces él se fue y ahora viene regresando y le dicen que Esaú viene con 400 hombres a encontrarlo. Entonces él temió a ver qué iba a suceder. Así que dice la Biblia que él dividió cada una de sus esposas, dividió a Raquel y dividió a Lea y las concubinas de ellos. Entonces hicieron 2 campamentos y él se quedó solo. Ahora sí comenzamos a leer aquí en Génesis 32, 24. Y Jacob se quedó solo y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Ahora, esto es un regreso de él a la presencia de Dios, es un regreso de él a la tierra de la promesa de Dios que Dios le había prometido a Abraham. Y ahora entonces es necesario que él se prepare espiritualmente. Y este encuentro que él tuvo con Dios en esta ocasión fue muy significativo. Vamos a estudiarlo esta noche. Y como vio que no podía con él, o sea, aquí lo que vemos, la pregunta es, bueno, ¿cómo es posible que Dios no pueda con el hombre? Recordemos que Dios puso en el individuo, puso libre albedrío. Entonces, cuando dice que Dios no pudo con él,
o el varón no pudo con él, no significa que Dios Todopoderoso no puede. Lo que significa es que Dios, aunque Él es soberano, Él no se brinca nuestra voluntad, sino que Él lucha con nosotros, pero trata de convencernos para que nosotros tomemos la decisión correcta, pero Él no se brinca nuestro libre albedrío. Y eso lo vemos en este ejemplo acá. Entonces dice el versículo 25, como el varón vio que no podía con él, tocó en el sitio del encaje de su muslo y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. En otras palabras, lo deshabilitó. Le tocó el muslo y entonces con él ya no pudo seguir luchando. Y el varón le dijo, déjame que raye el alba, o sea, ya está por amanecer. Y él dijo, no te dejaré si no me bendices. No te dejaré si no me bendices. Esto es interesante, ver la forma en que Jacob está pidiéndole al varón, que él sabe que es de parte de Dios, una manifestación de Dios. Entonces él le dice, no te dejaré, o sea, no te suelto si no me bendices. Y esto es algo que nosotros también debemos procurar con el Señor. Debemos procurar en la relación con el Señor, buscar la bendición del Señor sobre nuestra vida, pero para eso necesitamos estar en condiciones de poder recibir lo que el Señor tiene para nosotros. Versículo 27, y él le dijo, ¿cuál es tu nombre? Y él respondió, Jacob. Ahora, Jacob significa suplantador. Jacob significa, ¿qué podríamos decir? Bueno, diríamos aquí en Costa Rica, choricero, sinvergüenza. Era suplantador. Y esto vino, le pusieron el nombre porque cuando él nació, él venía agarrado del tobillo de su hermano Esaú. Entonces él le dijo, versículo 28, no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel. Ahora, Jacob significa suplantador, Israel significa príncipe de Dios, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Ahora, cuando Jacob vence en esta lucha con Dios y con los hombres, no significa de que él se salió con la suya. Lo que él significa es que está en condiciones de poder recibir todo lo que Dios tiene. Entonces, en ese sentido, venció. Y nosotros venceremos también en nuestra lucha con el Señor en la medida que permitimos que Él tome el control de nuestras vidas. Seguimos leyendo. Entonces Jacob le preguntó y dijo, declárame ahora tu nombre. Y él respondió, ¿por qué preguntas por mi nombre? Y lo bendijo allí. No le dio el nombre. Y lo bendijo allí. Y llamó Jacob el nombre de aquel lugar Peniel, porque dijo, vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma. Entonces significa que él vio a Dios cara a cara. Ahora, ¿cómo es eso? Porque la gente dice, bueno, pero la Biblia dice que Dios nadie puede ver a Dios y vivir. Entonces, ¿cómo es posible que él pudo ver cara a cara a Dios? Recordemos cuando Moisés estaba con Dios en el monte, en dos ocasiones, 40 días, luego bajó y volvió a subir otros 40 días. Cuando él descendió del monte, la Biblia dice que su rostro brillaba y tuvo que ponerse un manto o una cubierta en su rostro para que para que el pueblo de Israel pudiera hablar con él, porque no podían mirarlo a la cara, porque su cara brillaba porque había estado en la presencia de Dios. Él no había visto a Dios, pero había estado en la presencia de Dios. Cuando aquí Jacob, que ahora su nombre es Israel, dice, vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma, no significa que él literalmente vio a Dios, sino que vio una manifestación de Dios, una teofanía, que fue con quien él luchó. Y luego dice, fue librada mi alma, y eso tiene significado literal y también significado espiritual. Significado literal significa que no murió, y significado espiritual significa que ya él estaba listo para ser usado por Dios como el príncipe de Dios, como el príncipe de Jehová. Dice, y le salió el sol pasado que hubo a Peniel, y cojeaba de su cadera. Por esto, no comen los hijos de Israel hasta hoy día. Ahora, cuando dice hasta hoy día es hasta que se escribió eso en Génesis capítulo 32. Y eso lo escribió Moisés. Del tendón que se contrajo, el cual está en el encaje del muslo, porque tocó a Jacob este sitio de su muslo en el tendón que se contrajo. Entonces la hermana Catalina pregunta con quién luchó Jacob, y la respuesta es, luchó con un varón, y él dijo que había visto a Dios cara a cara y que había sido librada su alma.
Y nosotros lo que decimos es que luchó con una manifestación de Dios, una teofanía, que eso es lo que encontramos en el Antiguo Testamento. Un día esto voy a traer un estudio sobre las teofanías. Ahora Vicky, mi hija, pregunta, papi, ¿con qué puedo comparar los talentos y los denarios mencionados en Mateo 18, versículos del 23 al 35? Ella está produciendo un programa de capilla de niños y algunas de las lecciones tenían que ver con esto. Entonces ella me está preguntando, vamos a leer el pasaje, Mateo 18, comenzando con el versículo 23. Por lo cual el reino de los cielos, esto es una parábola de nuestro Señor. Por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso arreglar cuentas con sus siervos. Y comenzando a pedir cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. Pero no teniendo él con qué pagar, su señor mandó venderlo y a su mujer e hijos y todo lo que tenía, y que se le pagara. Entonces el siervo postrado le suplicaba diciendo, Señor, ten paciencia conmigo, y yo te lo pagaré todo. Y el señor de aquel siervo, movido a misericordia, lo soltó y le perdonó la deuda. Vamos a ver un momento de qué cantidades de dinero estamos hablando. Y cuando él dijo que él le pagaría la deuda a su señor, en realidad no era posible. La deuda era tan grande que no era posible pagarla. Entonces el señor de aquel siervo, movido a misericordia, lo soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios. Recuerde que el otro era 10,000 talentos. Ahora estos son 100 denarios. Y agarrándolo, lo ahorcaba o lo ahogaba, diciendo, págame lo que me debes. Entonces su consiervo, cayendo a sus pies, le rogaba, diciendo, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino que fue y lo echó en la cárcel hasta que pagara la deuda. Y viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y declararon a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándolo su señor, le dijo, siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo, como también yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor enojado lo entregó a los verdugos hasta que pagara todo lo que le debía. Ahora, ¿de qué estamos hablando cuando hablamos de 10,000 talentos y un denario y 100 denarios? Muy bien, entonces busqué la ayuda de un comentarista y eso es lo que hacemos en estos casos. O sea, cuando una pregunta no se sabe, entonces se busca ayuda. Y la respuesta la encontré en el comentario de la Biblia de Albert Barnes. Esto es parte de la aplicación eSword, que en días pasados, de espada electrónica, que en días pasados les ilustré cómo se usa. Entonces dice Albert Barnes que un talento era una suma de dinero o peso, de oro o plata. 10,000 talentos de plata era equivalente a 3,000 shekels, la moneda de Israel. Un shekel de plata en el tiempo del regreso del cautiverio era equivalente a como $0.50 de Estados Unidos. Entonces un shekel de plata era equivalente como $0.50. Entonces el siervo debía 10,000 talentos, o sea, era equivalente a $15,180,000. Imagínense, son más de 7 billones o 7,000 millones de colones. $15,180,000, una cantidad que sería imposible pagar, no podía pagar. En cambio, el siervo del siervo, o sea, con su consiervo, le debía 100 denarios, que equivalía a unos $15. Podemos ver aquí entonces 15 millones de dólares versus $15. Ahora, ¿cuál es la aplicación? La aplicación la encontramos aquí en el versículo 35. Así también hará con vosotros mi Padre Celestial si no perdonareis de corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Entonces Vicky preguntó, entiendo que si no perdonamos Dios no nos perdona. Es esa la explicación. Esa es una parábola de nuestro Señor para ilustrar la comparación tan grande entre lo que nosotros le debemos a nuestro Señor, o sea, a Dios, que no es posible pagar la deuda jamás, versus lo que nosotros
tenemos con otras personas que nos deben, que es equivalente a cualquier cosa. Ahora, cuando dice, así también hará con vosotros mi Padre Celestial, si no perdonareis de corazón cada uno a su hermano sus ofensas, entonces, ¿de qué ofensas está hablando? Está hablando de las ofensas como creyente. Está hablando de aquellos pecados, aquellas ofensas que nosotros cometemos después de aceptar a Cristo como nuestro Salvador personal. De hecho, lamentablemente hay muchos cristianos que no quieren perdonar. Y como no quieren perdonar, entonces el Señor no los perdona a ellos y están teniendo que pagar. Muchas personas están diciendo, ay, estoy siendo muy probado, ore por mí porque estoy siendo probado. No, no está siendo probado, está siendo castigado. ¿Por qué? Porque no quiere perdonar. Y como no quiere perdonar las ofensas que le hacen a usted, entonces el Señor no le está perdonando las ofensas que usted le hace a Él. Lo que está haciendo es que lo está castigando. Y eso es lo que sucede. Entonces, dice el versículo 35 de Mateo capítulo 18, así también hará con vosotros mi Padre Celestial, si no perdonareis de corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Y con esto está ilustrando nuestro Señor la gran deuda que nosotros tenemos con Él versus cualquier cosa que otros nos deben a nosotros. Al aprender a perdonar, entonces estamos ejercitando la fe cristiana y esto es parte del crecimiento espiritual. Alguien dirá, bueno, pero es que usted no sabe lo que esa persona me hizo. Bueno, ¿qué le hizo usted a Dios? Vea la comparación. 10,000 denarios, 10,000 talentos versus 100 denarios. Y es algo ridículo en comparación. Entonces nosotros sí podemos aprender a perdonar. ¿Cómo podemos aprender a perdonar? Perdonando. Alguien dice, es que yo no puedo perdonar. No, sí puede. Sí puede, pero tiene que tomar la decisión y entregárselo al Señor. Es que lo que me hizo es muy terrible. Sí, no estamos diciendo que no es terrible. Lo que estamos diciendo es de que usted no debe andar con la carga, no debe llevar la carga de no perdonar. Y voy a terminar con esto. Si no perdona, usted no está perjudicando a la otra persona. No está castigando a la otra persona con el látigo del desprecio si usted no perdona. Si la otra persona lo hizo adrede, más bien se ríe, se goza de verla a usted sufrir. Pero, y si lo hizo accidentalmente, tal vez ni siquiera se dio cuenta. Pero quien está pagando el precio de no perdonar es usted. Usted está amargado, usted se come el mejor bistec y le sabe a suela, porque no perdona. Entonces, ¿qué tiene que hacer? Lo que tiene que hacer es decir, Señor, tú sabes que yo no puedo perdonar en mi carne a esa persona, pero en tu nombre yo lo voy a perdonar. En tu nombre te lo entrego, encárgate tú. Toma esta carga, te la estoy entregando. Ayúdame a perdonar. Dígale eso al Señor todos los días y va a ver que funciona. Muy bien, vamos a seguir adelante ahora. Vamos con una pregunta que está haciendo Vashti. Vashti pregunta, hola pastor, buenas tardes, quería hacerle una pregunta. ¿A qué se refiere Jesús con la cita de Juan 20, 22 y 23? Entonces pregunta Vashti, ¿eligió a quién darle del Espíritu? Bueno, Vashti, vamos a ver, vamos a Juan 20, 22, 23, y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. A quienes remitieres los pecados les son remitidos, y a quienes se los retuvieres les son retenidos. Entonces, otra vez, vamos ahora a Juan capítulo 14, y dentro de un momento vamos a volver a Juan capítulo 20. En Juan 14, esta es la noche en que nuestro Señor fue tomado. O sea, es el 14 Nisan, 14 Abib, que es lo mismo. Es la noche que Jesús fue entregado. Recordemos que la forma de contar los días los judíos es de atardecer a atardecer. Los romanos es de la medianoche a la medianoche, que es el sistema que nosotros tenemos en la actualidad. Pero los judíos lo cuentan del atardecer al atardecer. O sea, digamos de las 6 de la tarde a las 6 de la tarde. Entonces, la noche en que Jesús fue tomado, Él se reunió con sus discípulos y participó la última vez que participó de la Pascua e instituyó la Cena del Señor. Luego cantaron el himno y se levantaron y camino al Monte de los Olivos, que fue donde lo cogieron preso. Entonces Él les enseñaba. Aquí capítulo 14, capítulo 15, encontramos estas enseñanzas de nuestro Señor, que es, por decirlo así, las últimas palabras de Jesús con sus discípulos sobre la tierra en su forma, digamos, ¿qué le diría? Bueno, antes de su crucifixión, antes de su muerte, sepultura y resurrección.
Entonces, Él les está diciendo aquí, Juan 14, el versículo 16, yo rogaré al Padre y Él os dará otro consolador para que more con vosotros para siempre. Ok, ubiquémonos. Nuestro Señor Jesucristo vino por un tiempo. Su ministerio duró 3 años y medio. Pero Él va a rogar al Padre para que envíe otro consolador que no se va. Jesús se va. Él va a ser muerto. Él va a dar su vida por nosotros. Va a ser sepultado. Va a resucitar. Durante 40 días va a estar apareciendo en unas 11 ocasiones y luego Él asciende. Ahora está sentado a la diestra del Padre y está haciendo un hogar para usted y para mí. Y va a regresar un día de estos. Entonces, Él le dice, yo rogaré al Padre y Él os dará otro consolador para que more con vosotros para siempre. Tomen nota lo que dice. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no lo ve ni lo conoce. Mas vosotros lo conocéis. Ahora tomen nota lo que dice, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Ahora ya algunos de ustedes me han escuchado dar esta explicación. Cuando Él les dice mora con vosotros, está hablando del tiempo del Antiguo Testamento hasta que se cumplió el Evangelio. Cuando se cumplió el Evangelio, la muerte, sepultura y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, entonces todo cambió. Pero todo el Antiguo Testamento estaba donde el Espíritu Santo estaba con ellos. De hecho, en el Antiguo Testamento el Espíritu Santo iba y venía. El Espíritu Santo podía serle quitado a una persona, inclusive, porque no eran creyentes, ¿cómo lo podría decir? O sea, no eran salvos, sino en esperanza, porque no se había cumplido todavía el Evangelio. Recuerden que en el Antiguo Testamento los sacrificios eran sacrificios animales que estaban señalando hacia el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. El tabernáculo construido por Moisés y luego el templo, eso era una réplica del original en el cielo. Eso era el modelo que Moisés hizo, era para sangre animal. El original en el cielo es para sangre de nuestro Señor Jesucristo. Cuando Jesucristo murió, entonces Él aplicó la sangre al propiciatorio del arca en el cielo. Pero mientras tanto, mientras eso se cumple, entonces durante todo el Antiguo Testamento el Espíritu Santo no podía estar en ellos, sino con ellos. Por eso les dice aquí, vosotros lo conocéis porque mora con vosotros. En ese momento, la noche antes que Él fue entregado, el Espíritu Santo mora con los discípulos y estará en vosotros. ¿Cuándo? Después de su muerte, sepultura y resurrección. Vamos ahora al capítulo 20, que es ya la resurrección de nuestro Señor. Es el primer día de la semana. Recuerden que por la mañana Él apareció a María y le dijo, no me toques porque no he subido todavía al Padre. Y entonces Él subió, depositó la sangre en el propiciatorio del cielo. Luego le apareció a los dos discípulos camino a Emaús. Y entonces ahora llega donde están reunidos los discípulos, incluyendo los de Emaús que habían regresado. Y ellos acababan de entrar y acababan de dar testimonio de que habían hablado con Jesús. Cuando Jesús apareció, Jesús entró donde ellos estaban. Pueden leerlo ustedes ahí en Juan capítulo 20. Y llegó un momento donde Él les dice en el versículo 22, cuando hubo dicho esto, sopló y les dijo, recibid del Espíritu Santo. En ese momento ya Jesucristo había muerto, había sido sepultado, había resucitado, había depositado su sangre en el propiciatorio del cielo. Ahora faltaba una quinta cosa. Cuando Jesús dijo, consumado es, faltaban esas 5 cosas. Faltaba su muerte, sepultura, resurrección. Faltaba la aplicación de la sangre en el propiciatorio del cielo. Y la quinta cosa que faltaba era que sus discípulos recibieran el Espíritu Santo. Ahora sí, el Espíritu Santo podía morar en ellos. Antes estaba con ellos, ahora ya Él sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. Nosotros ahora, por el Espíritu Santo, Él nos redarguye de pecado, de justicia y de juicio.
y nos hace ver entonces que nosotros somos pecadores. Cuando nosotros, movidos por el Espíritu Santo, nos arrepentimos y aceptamos a Cristo como Salvador personal, entonces el Espíritu Santo viene a nuestro espíritu que estaba muerto en delitos y pecados, Efesios 2, y le da vida y establece morada. Ese es el nuevo nacimiento. El nuevo nacimiento es cuando nuestro espíritu nace de nuevo, porque estaba muerto. Y en ese momento entonces Él establece morada en nuestro espíritu. Eso es lo que ocurre ahora. Pero antes de la muerte, sepultura, resurrección de Jesús, antes que Él aplicara en el propiciatorio del cielo la sangre, el Espíritu Santo estaba con ellos. Ahora, a partir de ese momento, entonces Él dice, recibid el Espíritu Santo, Él sopló y les dijo recibir el Espíritu Santo, y a partir de ese momento, ya por aceptar a Cristo como Salvador personal, ya el Espíritu Santo está en el creyente. Ahora, también está preguntando, bueno, la pregunta en cuanto al versículo 23. A quienes remitiereis los pecados, les son remitidos. A quienes los retuviereis, les son retenidos. Bueno, no apunté aquí los pasajes, pero ustedes pueden buscar en Mateo 16, 18 y 19, y luego Mateo 18, 18, donde usa la misma expresión. O sea, está hablando de la autoridad que la iglesia tiene de recibir miembros y de disciplinar miembros cuando hay un problema para que sigan siendo miembros de la iglesia. Entonces se separa de la membresía y esta autoridad le fue conferida a la iglesia. Primeramente lo vemos en Mateo 16, 18 y 19 y luego lo vemos en el capítulo 18 donde está hablando de cuando hay un problema entre miembros de la iglesia, cuál es el proceder ahí. Y finalmente termina diciendo que cuando la iglesia toma la decisión de considerarlo como publicano, o sea, lo separa la membresía porque considera que no está portándose como cristiano, como hijo de Dios, entonces lo separa la membresía, usa la expresión, a quienes remitieren los pecados les son remitidos, a quienes los retuvieren les son retenidos. Y ahora, en este momento, también Jesús lo está repitiendo. Es la autoridad de la iglesia de separar miembros y de recibir miembros. ¿Cómo se reciben? Cuando una persona acepta a Cristo como su único y suficiente Salvador personal, entonces se presenta ante la iglesia para ser bautizado. La autoridad es de la iglesia para bautizar. Jesús le dio la autoridad, la gran comisión a la iglesia. Mateo 28, 18 al 20. Toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, y de hacer discípulos a todos, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Entonces, la autoridad la tiene la iglesia. Jesús estaba hablando con su iglesia. ¿Cómo sabemos que fue con la iglesia? Porque termina diciéndoles de que estará con ellos todos los días hasta el fin del mundo. Los discípulos murieron. No podía decirle a los discípulos, he aquí yo estoy con vosotros todos los días del mundo, sino que está hablándole a su iglesia que permanecería a través del bautismo correcto y a través de la enseñanza de la palabra de Dios y la práctica de la palabra del Señor, la sana doctrina, a través de los siglos, desde que Jesús estableció su iglesia hasta que Jesús regrese por los suyos, la iglesia está permaneciendo. Ahora, lamentablemente muchas iglesias se han apartado de la fe, pero todavía siguen iglesias del Señor. Entonces, una iglesia del Señor, una iglesia que puede trazar su historia desde que Jesús plantó la iglesia con sus primeros discípulos, que eran discípulos de Juan, y Él los tomó y con eso Él organizó su iglesia. Entonces, con esa iglesia, es a esa iglesia que Él le da la autoridad. A quienes remitieren los pecados les son remitidos, a quienes los retuvieres les son retenidos. Muy bien, bueno, muchas gracias por su presencia en el estudio de esta noche. Muchas gracias porque usted nos ha acompañado hoy. Espero que estas preguntas y respuestas sean de bendición. Y si usted tiene preguntas, con mucho gusto vamos a verlas también en un estudio futuro. Puede escribir sus preguntas a la dirección que se le dará en un momento al final del servicio y también puede ponerlo ahí mismo en Facebook
o en YouTube, si está viendo en YouTube, entonces también puede verlo y puede enviarme las preguntas y con mucho gusto las vamos a ver en una ocasión futura. Por ahora, entonces vamos a despedirnos en oración. Gracias, Señor, porque nos has permitido esta tarde, nos has permitido, Señor, estar en tu presencia, nos has permitido, Señor, presentar estas preguntas y buscar las respuestas en tu palabra. Y gracias, Señor, porque tú estás permitiendo que nosotros podamos entender tu palabra y podamos aplicarla a nuestras vidas. Pero es tu Espíritu Santo, Señor, quien nos aclara la verdad, que nos lleva a la verdad, porque el Espíritu Santo es el autor de la palabra de Dios. Y permite, Señor, que el estudio de esta noche sea de bendición, de aclaración de las dudas, y que tu Santo Espíritu pueda reinar en nuestra vida. Ayúdanos, Señor, para que siempre te busquemos, aprendamos a pasar tiempo contigo en tu palabra, recordando, Señor, lo que dice el Salmo 119:9, con qué limpiará el joven su camino, con guardar o atesorar palabra en el corazón. Y luego el salmista da testimonio: en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Ayúdanos, Señor, para que nosotros podamos también guardar tu palabra en nuestro corazón como la primera defensa contra la tentación. Que podamos honrarte y glorificarte en estos días. Te alabamos y te bendecimos en el nombre precioso de Jesús. Amén. Bueno, no quiero despedir el servicio de esta noche antes de invitarlo para que nos acompañe en el servicio el domingo, para que el domingo podamos estar juntos otra vez aquí mismo en la escuela dominical a las 2:30 de la tarde y el servicio de adoración a las 3:30 de la tarde, y el próximo jueves a las 7 de la noche. Envíe sus preguntas. La próxima semana vamos a estar estudiando el tema, se lo voy a decir de una vez, vamos a estar estudiando sobre Melquisedec. Entonces vamos a ver qué es lo que la palabra de Dios dice al respecto sobre Melquisedec. La próxima semana, de hoy en 8, ese va a ser el tema. Dios los bendiga. Buenas noches. Si este programa ha sido de bendición para su vida, contácteme. Anote mi celular para que me contacte por WhatsApp: 8708-5569. De nuevo, mi celular para que me contacte por WhatsApp: 8708-5569. O puede escribirme al correo ministerioshermanowalter@gmail.com. Mi correo es ministerioshermanowalter, palabras completas sin espacios, ministerioshermanowalter@gmail.com. Será un gusto saber de usted. Si Dios pone en su corazón contribuir económicamente, puede hacerlo por medio del número de cuenta IBAN abajo indicado, o bien gratuitamente desde cualquier banco por medio de la plataforma Sinpe Móvil. El número Sinpe Móvil de la iglesia es 8554-2310. Que Dios lo bendiga por su ofrenda a la Iglesia Bautista Misionera El Camino.